Sistemas de información TIC, gestión de la información RIPS. Presentación, correcto diligenciamiento de los registros asistenciales y administrativos en el Sistema de Información Dinámica Gerencial Hospitalaria. Registro individual de prestación de servicios de salud RIPS. La normatividad que nos regula es la Resolución 3374 del año 2000. Importancia de RIPS. Los RIPS permiten toma de decisiones a nivel gerencial. A su vez es un proceso transversal que genera y reporta información estadística. Realizamos un reporte a nivel interno, área de facturación, cartera y glosas, vigilancia epidemiológica, gestión del riesgo, calidad, dirección administrativa, PIGA. Reportamos a nivel externo a Revisoría Fiscal, Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, Ministerio de Salud y Protección Social y entes de control. Todas las entidades, EPS contributivas, EPS subsidiadas, entes territoriales, aseguradoras y regímenes especiales. ¿Quién genera el registro? Inicialmente, admisiones, la recepción del usuario, toma de datos y registros en Sistema de Información Dinámica Gerencial Hospitalaria. Segundo, autorizaciones. Se contacta con las diferentes EPS para la solicitud de las autorizaciones de los servicios a prestar. Continuamos con médicos y especialistas mediante la atención en salud prestada a los usuarios y el registro de la historia clínica con los respectivos diagnósticos CIE-10. Posteriormente, enfermería, mediante la atención en salud prestada a los usuarios y el registro de la historia clínica en los respectivos diagnósticos CIE-10. Continuamos con laboratorio en la realización de imágenes diagnósticas, procedimientos de diagnóstico, entre otros, farmacia en el despacho de los medicamentos y facturación, quien finalmente consolida toda la prestación de los servicios al usuario mediante la emisión de la factura, la cual debe cumplir con los lineamientos de normatividad y contratación con cada una de las entidades administradoras de planes de beneficios. ¿De qué se componen los RIPS? Los RIPS tienen dos componentes muy importantes, que son 1. Historia clínica y 2. Facturación. Por eso es tan importante el correcto diligenciamiento de nuestro sistema de información. Pautas a tener en cuenta en el evento de atención en salud, registros de historias clínicas por profesionales asistenciales. En este caso vamos a hablar de enfermedad general. Diagnósticos CIE-10 van de la A a la R, con una finalidad no aplica y una causa externa, enfermedad general. Vamos a poner como ejemplo una atención en consulta externa resolutiva. Paciente ingresa con una infección en vías urinarias, diagnóstico CIE-10N390. Atenciones resolutivas en salud derivadas de un trauma o una herida, registro de historia clínica, diagnóstico CIE-10, S o T. Se debe codificar tanto la naturaleza de la lesión como las circunstancias que lo originaron, la causa externa. Utilizamos una causa externa dependiendo de la condición de la afección. En este caso vemos accidente de trabajo, accidente de tránsito, accidente rábico, accidente ofídico, otro tipo de accidente, evento catastrófico, lesión por agresión, lesión autoinfligida, sospecha de maltrato físico, sospecha de abuso sexual, sospecha de violencia sexual y sospecha de maltrato emocional, las cuales vamos a utilizar correctamente según lo indique nuestro paciente. La finalidad continúa siendo no aplica. Atenciones realizadas durante el evento de hospitalización y urgencias con observación. Debemos tener en cuenta estos tips. En el nivel hospitalario no deben aceptarse como afección principal términos tales como postoperatorio, postquirúrgico, postcirugía, etc., que no brindan ninguna información sobre la afección realmente tratada. Para ello no debemos utilizar diagnósticos Z. Al diligenciar un diagnóstico principal R, se debe asociar un diagnóstico de morbilidad. Diagnóstico W y V debe ir asociado un diagnóstico de herida o trauma. Diagnóstico X y Y debe ir asociado a un diagnóstico de herida o trauma. Para casos de fallecimiento se debe diligenciar diagnósticos de mortalidad. Ejemplos de otros diagnósticos CIE-10. Diagnóstico V, accidentes de tránsito, W, accidentes rábicos, X, otras causas externas de traumatismos accidentales y Y, agresiones. En estos casos, los diagnósticos deben ir como principal debido a que se deben activar las fichas de obligatoria notificación. Por tanto, vamos a dar a continuación unos ejemplos. Diagnóstico principal, W540, mordedura o ataque de perro en vivienda.
Como diagnóstico relacionado podemos diligenciar un S411 siempre y cuando el usuario ingrese con una herida en el brazo. Como finalidad no aplica y causa externa accidente radio. En el segundo ejemplo tenemos un V093, es un peatón lesionado en accidente de tránsito no especificado. En este caso el usuario ingresa con una herida en pierna parte no especificada, diagnóstico CIE-10 S819. Su finalidad no aplica y su causa externa es accidente de tránsito para este caso. En el tercer ejemplo, el diagnóstico CIE-10 es un Y919, alcoholismo, nivel de intoxicación no especificada. Para este caso, el paciente ingresa con una herida de la cabeza, parte no especificada, un diagnóstico CIE-10 S019. Su finalidad no aplica y su causa externa es otro tipo de accidentes. Y por último tenemos un diagnóstico principal X606, envenenamiento autoinfligido intencionalmente por y exposición a analgésicos no narcóticos, antipiréticos y antirreumáticos. Diagnóstico relacionado 1, en este caso podemos registrar el T509, que es un envenenamiento por diuréticos y otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas no especificadas. Su finalidad, por ser una atención resolutiva, continúa siendo no aplica y una causa externa como lesión autoinfligida. Actividades de promoción y mantenimiento. Diagnósticos CIE-10 utilizados Z000 a Z392 y Z717 para atenciones en VIH, Z761 y Z762 para atenciones a recién nacido. El Z012 es utilizado usualmente en exámenes de odontología. Vamos a utilizar una finalidad que corresponde del 1 al 8. Puede ser atención de parto, atención del recién nacido, que va de 0 a 29 días, atención de planificación familiar, atención de alteraciones de crecimiento y desarrollo, que consta de 1 mes a 9 años de edad, detección de alteraciones de desarrollo del joven de 10 a 29 años, detección de alteraciones del embarazo, detección de alteraciones del adulto de 30 años en adelante y detección de alteraciones de agudeza visual. Para este tipo de atenciones se registrará en el Sistema de Información Dinámica Gerencial Hospitalaria la finalidad correspondiente a la atención realizada y por consecuente la causa externa es otra. A continuación daremos unos tips los cuales nos permiten el correcto diligenciamiento de la información para los casos de detección temprana de alteraciones del crecimiento y desarrollo en menores de 10 años, detección temprana de alteraciones del embarazo, programa de planificación familiar y detección de alteraciones del joven y el adulto. Requerimientos específicos para el ingreso y egreso del paciente. Registro del recién nacido, registro de fallecidos, registro de información de urgencias con observación y hospitalización y registro de número de identificación de usuarios extranjeros. Realizar el registro correcto de esta información nos permite tener datos de calidad en los RIPS. A continuación realizaremos un ejemplo con un usuario con procedimiento de parto donde vamos a identificar las fuentes de información. El área de facturación debe dar clic en pestaña Estado del paciente, evidenciando la opción del parto, lo cual permite registrar los datos del recién nacido. Debe verificarse que efectivamente contenga un código de parto registrado en la factura. Por consiguiente, se consulta en el módulo de historia clínica los datos de las gestantes, tales como edad gestacional y si tuvo o no controles prenatales. Posteriormente, la información del recién nacido, la cual debe ser fecha y hora de nacido, peso, sexo y diagnóstico CIE-10 de nacimiento. En estos casos, algunos diagnósticos CIE-10 podrían ser Z370, nacido vivo único, Z371, nacido muerto único, Z372, gemelos ambos nacidos vivos o dependiendo del caso presentado. En el caso de tratarse de un usuario fallecido, para realizar el registro correctamente de la información, en el módulo de ingreso del paciente se debe dar clic en la pestaña Estado del paciente. Posteriormente seleccionar inactivo con el fin de habilitar los campos de datos de muerte. Se registrará la información requerida para estos casos y se debe tener en cuenta la fecha y hora registrada en el folio de morgue. A su vez, el diagnóstico CIE-10 de la causa externa de la muerte. Esta información debe coincidir con datos reportados en el RUAF.
Es importante que se realice este procedimiento con el objeto que en los medios magnéticos RIPS se despliegue toda la información necesaria acorde a la normatividad vigente, Resolución 3374 del año 2000. Y por último, en el registro de usuarios extranjeros debemos tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Registros de usuarios extranjeros en Sistema de Información Dinámica Gerencial Hospitalaria. Para el registro de admisiones de los usuarios extranjeros se debe tener en cuenta que el paciente efectivamente proviene de otro país. Dar cumplimiento a la circular 029 de 2017, Atenciones de extranjeros, emanada por el Ministerio de Salud y Protección Social, donde se debe incluir el código del país contenido por 3 caracteres, seguido el número de identificación presentado por el usuario o del consecutivo asignado por la IPS cuando éste no tenga ninguna identificación. El usuario debe presentarse con el documento de identificación que así lo acredite. Los tipos de identificación equivalentes son pasaporte, carnet diplomático, salvoconducto, cédula de extranjería, permiso especial de permanencia. Cuando la persona de nacionalidad extranjera no posea un documento de identificación equivalente, se debe utilizar los siguientes tipos de identificación: AS, adulto sin identificación, o MS, menor sin identificación. Ante cualquier duda pueden comunicarse a nuestro correo institucional gestión-información @subredsur.gov.co.